Permítame compartir la pantalla, por favor. Entonces, antes de iniciar con el tema que corresponde a la clase de hoy, vamos a hacer la corrección de la prueba, ¿no? Pues, la pregunta 1 decía, ¿cuál de las siguientes aseveraciones son verdaderas? ¿De acuerdo? Entonces preguntaba, ¿el vacío pertenece al conjunto formado por el vacío? Sí, ¿no? Porque en este caso el vacío está como elemento de este conjunto. Entonces, como a usted le preguntaba que marque las verdaderas, entonces, ¿quién tenía que marcar? Esta es verdadera, ¿no? ¿El vacío es subconjunto del vacío? Sí, ¿no? Porque la relación de inclusión cumple con la propiedad reflexiva. Entonces, por eso tenía que haber marcado de esta manera. Y esta no se cumple porque el vacío es conjunto. Entonces, el vacío no es elemento del conjunto vacío. El vacío es subconjunto de sí mismo. Por lo tanto, esta no correspondía. Otra de las preguntas que se realizó decía, ¿cuál de las siguientes inclusiones son verdaderas? Y le indicaba que seleccione más de una. ¿De acuerdo? Pues vamos a analizar la primera. ¿Sí? Entonces dice, el conjunto AB es subconjunto de A, B, C, D. ¿Qué dice? ¿Es verdadera o no es verdadera? Chicos, ¿están por ahí? Sí, Sí, es verdadera, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, aquí formé un conjunto cuyos elementos son A y B. Entonces, es subconjunto del conjunto grande, mire. Ya. Entonces, si a este conjunto yo le llamo A, y a este conjunto yo le llamo B, permítame hacer más ancha la línea, un poquito más ancha, creo que cogí otro. Espero. Ya. Si este es B, ¿no? Entonces en B estará A, B, C, D, ¿sí? Y aquí está el A, ¿no es cierto? Entonces dentro de A está B. Y afuera, ¿quién está? C y D. Entonces, efectivamente, el conjunto formado por los elementos A y B es subconjunto del conjunto grande, del conjunto B formado por A, B, C, D. ¿De acuerdo? Se cumple la definición. Todos los elementos de A están en B. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, debió haber marcado esta y por ese motivo. Aquí, en cambio, ¿qué le pregunta? Mire. Este símbolo habla de conjunto. Entonces, este es un conjunto cuyo elemento es el conjunto formado por el elemento D. Entonces, yo les pregunto, ¿este conjunto sí será subconjunto de ABCD? No, ¿verdad? No. ¿Por qué? ¿Por qué no será? No, ¿Pero por qué? ¿Por qué no será? porque no existe ningún conjunto dentro Porque es de... un conjunto. Es Porque el como un De conjunto otro conjunto. formado con D por D, para que sea subconjunto, debió haber estado aquí. Debió haber sido elemento de este conjunto. ¿Y es elemento o no es elemento?
No, no es elemento. Ya. Entonces, primero no es elemento. Y como no es elemento, yo no voy a poder formar otro conjunto con este. ¿De acuerdo? Entonces, por ese motivo no podías marcar la B. La C, ¿qué dice? Por la misma razón. Recuerde, todos los elementos del primer conjunto están en el segundo conjunto. Entonces, obviamente A no tiene problema, ¿no? Este A sí está como elemento aquí. ¿De acuerdo? Pero el conjunto formado por B, ¿hace parte de este conjunto o no? ¿Le encuentra usted como elemento? No. No. Entonces, si no son elementos, no voy a poder armar un conjunto que esté dentro de este. ¿De acuerdo? Entonces, ese tampoco podía ser. Y el segundo, ¿qué pasará? ¿Se cumple o no se cumple? Sí se cumple. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Por qué? Porque C sí está en este conjunto primero. Y los subconjuntos se forman con elementos del conjunto. Entonces yo he formado un particularmente que ha estado formado solo con C. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo único que había que tener claro aquí era la definición de subconjunto. Ya, acá de pronto no salieron las preguntas en el mismo orden a todos, ¿no? Es más, nunca van a salir en el mismo orden. Entonces, había una pregunta en la que se pedía demostrar que esta proposición es una equivalencia lógica, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué había pedido yo? Relacionar la propiedad con la proposición. Yo había enlistado aquí un sinnúmero de reglas de inferencia y también reglas de equivalencia, ¿no? Recuerde que tanto las unas como las otras me van a servir para realizar las demostraciones, ¿de acuerdo? Entonces, yo pretendía que usted vaya ordenando estas proposiciones, ¿sí? Para que complete la demostración de que P implica Q implica P es equivalente lógicamente a Q implica P. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál debía haber seleccionado en la regla de equivalencia, implicación, disyunción? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas esas? Entonces, yo voy indicando la primera, voy a decir la primera, la segunda, la tercera, ¿no es cierto? Y usted me va a decir no, sí, etcétera. ¿Será la primera? No. No. Tal vez la sexta. La tercera. No. Ya. La tercera no. La cuarta. No. La No. quinta. No. La sexta. Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya. Pues, ¿qué tenía yo que saber? ¿Qué decía la regla de equivalencia lógica que hacía referencia a la implicación disyunción? Entonces esto decía la regla. P implica Q es lógicamente equivalente a ¿quién? A no P o Q. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién está representando a mi P esto? ¿Y quién está representando a mi Q esto? ¿De acuerdo? Entonces, simplemente niego el antecedente y esa negación le conecto con el consecuente a través del conectivo disyunción. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a ir poniendo aquí una letra, ¿no? Para no ir copiando otra vez. Entonces aquí debió haber ido esta regla de inferencia. Ya. Vamos con la segunda.
otra vez dice, me habla de la implicación disyunción, ¿no es cierto? Pero ¿qué tenía yo que tener en mente? Que ya puse esta, ¿no? Y que estoy haciendo una demostración. Entonces la demostración seguramente, ¿sí? Tendrá que deducirse a partir de la proposición que yo le he llamado A. Entonces, ¿cuál de todas estas? Entonces, mire. La última de la primera fila. La última de la primera fila, eso es correcto. ¿De acuerdo? Porque vuelve a aplicar la disyunción aquí, ¿no? Y le queda no. En lugar de decir P implica Q, aplica la definición no P o Q. Ahí está aplicando y lo demás se queda igualito. Entonces yo voy a llamarle a esta B. ¿Ya? Y le voy a poner aquí. ¿Ya? Entonces estoy acá, ¿no? ¿Ya? De aquí seguramente voy a tener que deducir algo. Y ese algo lo voy a deducir a través de qué regla. De la de Morgan respecto a la disyunción, ¿no es cierto? Pues, ¿qué necesitaba saber usted? ¿Qué decía la ley de Morgan con respecto a la disyunción, no? Entonces, Morgan con respecto a la disyunción. Entonces, está conectando la negación con la disyunción de dos proposiciones. Y si usted aplica Morgan, ¿qué debió haber generado aquí? No P y no Q. Entonces si me dice que aplique Morgan, yo seguro debía haber pensado en esta propiedad. Bueno, ya sé lo que dice esta propiedad, entonces aplico a la deducción que yo en este caso le llamo B. ¿Y cómo le quedaría? Aplique Morgan, ¿no? Aquí, mire, aquí debe aplicar Morgan. ¿Cómo le aplica? La negación de la negación de P, ¿qué le da? P. P, ¿no es cierto? ¿Y la negación de Q, qué le da? No Q. Q. ¿Qué le hace la negación a la disyunción? ¿En qué le transforma? Conjunción. Conjunción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces yo seguro debo encontrar una proposición de esta manera. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. ¿Y dónde estará la proposición que tiene esa manera? ¿Dónde? La segunda. La segunda, ¿no es cierto? Entonces yo a esta le voy a llamar C. Entonces, voy a llamarle C. Y seguro mi razonamiento empieza aquí, mire. Aquí empieza mi razonamiento. ¿Cómo sigo haciendo la deducción que ha dicho la profe? Le ha propuesto o le ha sugerido que aplique la propiedad conmutativa. ¿Qué decía la propiedad conmutativa? Que el orden de los factores no altera el producto. Bueno, en este caso, ¿no es cierto? La propiedad conmutativa será respecto a la disyunción. Entonces, recuerde, hay propiedad conmutativa con respecto a la conjunción y a la disyunción. En este caso, yo tengo una proposición que se llama así. Entonces, cuando están conectadas con la disyunción, es lo mismo que decir Q o P. ¿De acuerdo? Eso debía haber tenido en mente el rato de elegir. ¿De acuerdo? ¿Dónde estará la proposición en la que, en otras palabras, cambié el orden? ¿Dónde? La 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cuál? La 8 de la primera fila. La 8 de la primera fila. Sí. 2, 4, 6, 8. Eso es correcto. ¿Sí? A esta yo le voy a llamar D. ¿De acuerdo? Entonces aquí usted debió haber arrastrado y
puesto la opción D. Ah, luego dice que le aplique la distributiva, pero ¿a quién? A D. ¿De acuerdo? Y para eso yo debía haber recordado qué decía la distributiva. Ah, la distributiva que yo necesito está enlazando ¿qué conectivos? La disyunción y la conjunción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, en este caso, ¿qué es lo que usted tiene aquí? Tiene P y no Q. Entonces, aplique la distributiva. ¿Cómo le queda? P o P. P. ¿Y qué más? Y toma este. ¿Y luego qué hace? P y no Q. P o no Q. ¿De acuerdo? ¿Dónde habrá estado esa proposición? La última. Ya, entonces yo a esta le voy a llamar E. Aquí está aplicada la propiedad distributiva. Ya. Entonces recuerde, usted está haciendo deducciones. Ahora, ¿sí? La propiedad que está indicada en su ítem va a ser trabajada con la proposición E. ¿Y aplicando qué propiedad? La propiedad idempotencia de la disyunción. ¿Qué decía esta propiedad de idempotencia? ¿Y conectada con quién, no? ¿Qué decía? Que P o P es equivalente ¿a quién? P. A P. Eso necesitaba decir. Ah, entonces si me dice que aplique esa propiedad, solo le puedo aplicar aquí. ¿Y cómo me debió haber quedado? Me debió haber quedado una proposición que se llame de esta manera. ¿Y dónde le busco? ¿Está? ¿No está? ¿Lo La encontraron? cuarta de la primera fila. Ya, entonces estaba en orden, ¿no? A, B, C, D, E. ¿Qué será esta? F. F, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a poner por facilidad, ¿no? Para yo no escribir toda la proposición, ¿sí? Más bien le estoy explicando el razonamiento lógico que usted debió haber aplicado, ¿no? Ya. Luego va a trabajar con la F, mire, con esta proposición. Y a esta proposición, ¿qué regla le va a aplicar? Eliminación de la conjunción. Ah, pero para saber cómo aplicar tiene que acordarse, pues. Dice que si usted tiene una proposición de la forma P y Q, ¿sí? Usted bien puede concluir P o Q. Es cualquiera de las dos. Ya, ¿cómo sé cualquiera de las dos? De acuerdo a aquello que yo necesito saber. Pues P no, ¿no es cierto? ¿Qué me conviene tomar? No era esta, ¿no? Estaba en F, ¿no? Estaba aquí. ¿Qué me conviene tomar aquí? Puede haber concluido P o no Q, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué me conviene tomar aquí? P o no Q. Ya, ¿por qué? Porque yo no tengo pues que perder de vista a dónde quiero llegar. Y si solo me quedo con P, entonces luego ¿qué voy a deducir? ¿De acuerdo? Y tengo una proposición que se llame así o no. ¿Le están mirando aquí? ¿Sí o sí? Ya, en orden alfabético, ¿qué me tocaría? G. G, ¿no es cierto? Ya. Ahora a G le voy a aplicar ¿qué propiedad? La disyunción. Implicación, disyunción, ¿sí? Mire aquí,
Yo tengo esto. Sé que así dice mi propiedad. ¿Cómo le acoplo a lo que tengo? Es decir, lo voy a hacer al revés, ¿no es cierto? Yo tengo esto y ahora le voy a reexpresar como una implicación. Eso dice la propiedad. ¿Cómo le quedaría? No P No P implica no Q. implica no Q. Sí, ¿no? Y usted sí tiene cómo probar si vos vuelva a aplicar la misma propiedad. ¿Qué será? No P o no Q. Y no P le da P o no Q otra vez. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿cómo ha sido la proposición que estoy buscando? ¿Existe? ¿No existe? Sí. Ya, está aquí, ¿no? Aquí está. ¿De acuerdo? ¿Qué más debió haber hecho? La contrarrecíproca. La contrarrecíproca. ¿Y qué dice la contrarrecíproca? ¿Qué decía? Voy a poner acá. La contrarrecíproca se aplica a la implicación, ¿no? La negación del consecuente implica la negación del antecedente, dice. Entonces, aplique a H la propiedad. Entonces, ¿qué le digo? ¿Qué le queda? Q implica P. Q implica P. Pues lo único seguro era que la última proposición era Q implica P, ¿no? Porque yo pedía llegar ahí. Q implica P. Entonces, en ningún caso la propiedad decía adivine qué, ¿no es cierto? Entonces usted tenía que analizar el proceso. Y claro, usted tenía aquí todas las ayudas, ¿no? Tenía que ir aplicando, ¿sí? Y su trabajo era relacionar la propiedad con la proposición que se acaba de deducir, ¿no? En otras palabras, ¿le estaba o no le estaba pidiendo que demuestre? Sí, ¿no? La pregunta 3, ¿no? Sí, la pregunta 4. ¿Ya? Bueno, esta era más simple, ¿no? Decía que relacione las siguientes proposiciones con su equivalente lógico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con quién será esta? Se tenía que hacer una operación antes, ¿no? ¿Con cuál será? Ya tenía que desarrollar, tampoco decía adivine qué, ¿no es cierto? ¿Qué debió haber aplicado aquí? Le tocaba desarrollar. Yo tengo esta proposición. ¿Qué puedo aplicar aquí? Y es distributivo. ¿Distributiva? No. Para la distributiva tiene que usted tener aquí O y aquí un I o al revés. Un I y un O. ¿Qué propiedad debió haber aplicado aquí? Cuando Conjunción. tiene o cuando tiene II, ¿qué propiedad? Asociativa de la disyunción. Asociativa. Asociativa, ¿no es cierto? Entonces seguro a mí me conviene asociar de esta manera. ¿Por qué le conviene asociar de esta manera? Es el principio del tercero excluido, ¿no? Que dice que una proposición es verdadera o falsa. Por lo tanto, P o no P es una proposición que es ¿qué cosa? ¿Cuál era el valor de verdad de esta proposición? Verdadera. Verdadero siempre. Y verdadero con Q por definición de la disyunción, ¿qué le genera? ¿Qué le genera? Q. La Q. ¿No es cierto? Entonces aquí debió haber ubicado Q. Vamos en el otro. 2.
¿Qué propiedad hubiera aplicado? Si está conectado con la implicación. Implicación, disyunción. Ya, entonces, ¿qué decía? La negación del antecedente conectado con la disyunción de quién? Del consecuente, ¿no? Eso dice la propiedad. ¿Ya? Entonces, ¿qué le quedaba aquí? La negación de la negación, ¿qué le quedaba? P. P o P y Q. ¿No es cierto? Ya. ¿Qué propiedad aplico aquí? Distributiva. Distributiva. Aplico distributiva. Eliminación de la conjunción. Bueno, vamos a ver. Sí, pero antes hace falta distribuir, ¿no? Ahí está, ¿no? No P o Q. Ya, ¿qué más le quedaba aquí? Eliminación de conjunción. Aquí, ¿qué le quedaba? ¿P o P? P. P. ¿No es cierto? De aquí. P. Y así aplico eliminación de la conjunción. Y de todas esas propiedades, y claro, yo le di aquí algunas alternativas. ¿Cuál debió haber usted elegido? Recuerde que la eliminación de la disyunción me permite o coger la primera o coger la segunda y está bien, ¿no es cierto? ¿Cómo saber cuál elige? Depende del condicionamiento que yo le haya puesto aquí. Usted como opción tiene P o Q. ¿Sí o no? No, ¿verdad? No hay. Entonces, ¿a quién debió haberle elegido? Al P, ¿no es cierto? Entonces, hemos elegido al P. ¿De acuerdo? Hemos elegido también ya al Q. Y en el tercero, ¿qué va a hacer otra vez? Es decir, usted tenía que resolver, ¿no es cierto? Si no, ¿cómo iba a seleccionar? Otra vez podría haber aplicado implicación, disyunción. ¿Cómo sería? La negación del antecedente conectada con la disyunción de quién? Del consecuente. Aquí, ¿qué debió haber aplicado? Morgan, negación, conjunción. ¿Cómo le hubiera quedado? No P o no Q. O P, perdón, o Q. Y aquí, ¿qué le hubiese quedado? Otra vez, ¿qué tiene? O. ¿Qué le toca hacer? Cuando tiene o cuando tiene I. ¿Qué propiedad le toca hacer? O aplicar sería, ¿no? Asociativa. Asociativa. Entonces me ha de convenir esta, ¿no? ¿Ya? Y aquí aplico la propiedad. Tercero excluido. ¿Qué es la proposición no Q o Q? ¿Mm? Verdadera siempre, ¿no? ¿De quién va a depender? De la proposición no P. Definición del conectivo disyunción. O sea, ¿quién debió haber elegido usted? No P. ¿De acuerdo? ¿Sí? Después de haber desarrollado cada una de sus opciones, ¿no es cierto?
Eso, a ver, aquí. ¿En cuál nos quedamos? Estamos aquí, estamos ahora acá, ya hicimos. Falta esta, ¿no? Ya. Esta era más simple. Aquí tiene el conjunto A, B, C, D, E, F y G. Y le ha pedido a usted que determine cuáles son los subconjuntos y cuáles son los elementos. ¿Sí? Entonces, dos definiciones, ¿no? Subconjunto y elemento. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, B con C. B con C. ¿De qué podría hablar? ¿De conjunto o de elemento ahí? ¿Qué tiene? Tiene conjunto, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, todos los elementos de B están en C. Entonces, ¿se cumple que B está contenido en C? Sí. ¿De acuerdo? Sí, se cumple que B está contenido en C. Ya, vamos al otro. ¿Qué dice en el otro? Se pertenece a. Me perdí. Aquí está. El C y aquí está el A. Mire, sí, porque este está como elemento en A, ¿sí o no? Sí. Sí, mire, aquí está, le tiene como elemento. Entonces este era más de observar, ¿no? Entonces, ¿es verdad o es mentira? ¿Verdad? Sí, es verdad. El vacío está contenido en A. ¿Qué pasa con el vacío? Es subconjunto de todo conjunto, ¿no es cierto? Entonces este ni siquiera había que pensarlo. Ahora hagamos D con A. Permítame borrar para seguir marcando, ¿no? Ya, ahora ¿quién voy a ver? Márquelo D. usted al D. ¿Con quién dice que compare otra vez? Con A. Entonces, A. aquí va a estar mi atención. 3, 4. ¿Sí? ¿Qué es de A? ¿Conjunto o elemento? Subconjunto. ¿Es subconjunto? Elemento. Es elemento. Si ve que aquí le tiene el conjunto A, le tiene como elemento el conjunto formado por 3, 4. Para que sea subconjunto, debió haber estado así. El subconjunto formado por el elemento conjunto que tiene a 3 y 4. Pues, ¿qué ha sido el D? Elemento. ¿Qué ha sido? Ha sido falso, ¿no? Pues una cosa es elemento. Sí, este es elemento, pero no es conjunto. ¿Qué le falta? El símbolo, ¿no? Ahora voy a ver B con A. Siga analizando y dígame qué ha sido B con A. ¿Le encontró? ¿No le encontró? Aquí tiene B y A. ¿Sí? Y yo voy a... ¿Es elemento? Sí, mire. Sí. ¿Verdad que el conjunto 1, 2 pertenece a A o no? Sí. Sí, es elemento. Ya, para que sea subconjunto debe tener conjunto de conjunto, ¿no? G contenido en C. Vaya analizando y dígame, por favor, qué pasa. ¿Hay, no hay? ¿Ya le marcó? Aquí tiene a G y por acá tiene a su C. Ya. ¿El 2 es subconjunto de C, sí o no? No. No. Sí. Mire. Sí. Sí, mire. 2 y 1. ¿Por qué sí? Porque el 2 primero es elemento de quién? De este conjunto que se llama ¿cómo? C, ¿no? Este ha sido C. Ah,
Así es que un subconjunto de C es el conjunto que yo pueda formar con los elementos de C, en particular con este. ¿Sí? Solo había que dar la definición. Así es que este también sigue siendo verdadero. Ahora, ¿quién va a relacionar? ¿F con quién? A. Con A. Ya, con todo lo que hemos dicho. A ver, vayan ya diciendo ustedes. Sí, no, ¿por qué? Le voy a quitar, ¿no? ¿Qué fue? Sería sí, Primero. porque Sí, le escucho. Sí, porque 3, 4 está en A o no. Sí. sí, Sí. Ah, pues ¿cómo es un conjunto? Conjunto formado por este elemento en particular. ¿Sí? Entonces, este sí ya es un conjunto. Ah, ¿y ha sido o no subconjunto de A? Sí. ¿De acuerdo? Ya. Vamos D con A. Ah, más rápido, ya. Sí. Ya, yo D, le encontró a la, encontró la relación, ¿sí o no? D, ¿dónde está D? 3, 4. ¿Y dónde está? Está aquí. Otra vez. Sí, no, ¿por qué? 3, 4 es elemento de A. ¿Le encuentro como elemento en A, sí o no? sí, Sí, No. sí. ¿Cierto? Aquí está, mire. Aquí, justo aquí está como elemento. Ya. Vamos el otro. ¿Qué dicen? G y E. No. No. Ya, ¿por qué? Aquí tiene G y aquí tiene E. sí, Y mira que nosotros hicimos un ejercicio similar a este en los ejercicios que yo les llamo actividades. A ver, es que dice, ¿es elemento? ¿G es elemento de E? ¿Usted al 2, así como está, le encuentra en E? ¿Le encuentra o no le encuentra? No. No, porque E está formado por un único conjunto que tiene al elemento 1 y 2. Entonces, el elemento que pertenece a E es este conjunto. ¿Este 2 aparece aquí como otro elemento? No, no es elemento. Entonces, ¿qué debió haber puesto aquí? Falso. F con A ahora. ¿Qué dicen? sí, F con A. Entonces, aquí tiene F y aquí tiene A. ¿Cuál es la relación que voy a ver? El de pertenencia. Entonces, yo solo debo ver si el 3, 4 está aquí como elemento. ¿Está o no está como elemento? ¿Le encuentro o no le encuentro? Sí. sí, Ah, está como elemento. Pero el F no es solo elemento, es el conjunto formado por el conjunto que tiene al 3 y al 4. Entonces, como es un conjunto, conjunto de conjunto, ¿qué pongo aquí? ¿Verdadero, falso? ¿Qué pongo? Falso. Es falso, ¿no es cierto? Porque F es subconjunto, no es elemento. Pongo aquí falso, entonces. ¿Y en el otro qué pongo? El vacío es elemento de A. Le encuentro Sí. aquí. ¿Dónde está? Estos yo veo como elementos. ¿Dónde tienen al vacío? Lo que usted sabe es que el vacío es subconjunto de todo conjunto. Para que sea elemento, aquí debió haber habido una coma y estar tabulado el vacío. Y el vacío no está. Es subconjunto, no elemento. Regáleme un minuto, por favor.
Y el último, ¿qué dicen? C con A. Contenido, ¿no? ¿Qué dicen? C con A. Aquí tienen su C y aquí tienen su A. Mire, el 2,1 es elemento de A, ¿sí? Para que sea subconjunto debió haber estado así. Si como no está así, ¿qué pongo? Falso. Falso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Creo que fue la última pregunta, no recuerdo. Completar el siguiente razonamiento para demostrar no hiere, dice, aplicando las reglas de inferencia según corresponda. Pues aquí está la proposición, ¿no? ¿Qué sabe? Como datos, como hipótesis, como antecedentes, todo lo que está indicado acá. ¿De acuerdo? Relacionando las proposiciones 1, 2, 3, 4, debió haber elegido, ¿sí?, alguna de ellas para concluir 5. ¿No es cierto? Entonces yo aquí le daba algunas posibilidades. Por ejemplo, ¿qué se deduce? Por ejemplo, de 1 y 2. Transitiva de la implicación. Transitiva, ¿no es cierto? P implica Q y Q implica R, entonces P implica R, ¿no es cierto? Entonces, mire. Entonces, ¿cómo sería la implicación? P implica no S, ¿no es cierto? Yo le voy a poner A igual. ¿Y con quién está enlazado A? Con la propiedad transitiva. ¿Ya? Aquí creo que sí voy a tener que escribir para bien seguir la demostración. Luego, ¿qué más? Desde aquí yo iba a poner que P implica no S. ¿Ya? Luego, ya no solo tengo 4 proposiciones, tengo 5, ¿sí? Y puede ser que relacionando cualquiera de las 5, pues yo logre observar una de las reglas que he puesto por aquí la profe. ¿Cuál será? Modus ponens. Ya, modus ponens, ¿con quién? De las 5 y 3. 5 y 3. Sí, muy bien. Muy buena observación. 5 y 3. Aquí está 3. ¿No es cierto? ¿Qué decía el modus ponens? ¿Lo recuerdan? ¿Qué debe tener como premisas? P implica Q y ¿quién más? ¿Y P? ¿Y qué deduce? Muy bien, entonces, ¿cuál de todas estas deduce entonces? Noté. Muy bien. Por lo que acabo de decir su compañero que tiene aquí modus ponens. Profe, Perdón, gracias, tienes toda la razón. Es noté. note. Así estoy con el lápiz. Este era P, ¿no?
Entonces concluyo no T. Entonces ahora ya no solo tengo 5, tengo 6 proposiciones. Yo puedo aplicarlas para finalmente obtener 7. ¿De dónde? De 4 y 6 aplico Sí, no, y modus por tollens. lógica nomás, no, porque yo ya le digo que quiero demostrar. No es que usted no sabe, usted quiere demostrar no er. Y sí, su compañerita me dijo de 4 y ¿quién? Y 6. Eso está muy bien. De 4 y 6. ¿Y qué obtenía ahí? Y aplicaba, ¿qué me Negación dijo? de R. Modus. Modus tollens. Ya, ¿y qué decía modus tollens? Que niega el conocimiento ¿Quién? del antecedente. Pues, ¿qué debo tener como datos? P implica Q y no Q. Estas son mis premisas. Y con estas premisas, ¿qué concluyo? No P, ¿no es La cierto? relación Entonces, del en este antecedente. caso, ¿qué concluye? Negación de R. Eso, y aquí, ¿qué debió haber puesto? Modus tollens. Para quien hace los deberes, está atento de lo que yo tomé en las lecciones, etcétera, ¿sí? Saco de ahí los ejercicios. Claro, están enfocados de otra manera, ¿no? Porque aquí, ¿cómo hago que usted me escriba, no? ¿Sí? Entonces tengo que buscar la manera de diseñar la pregunta para que haga o para que demuestre si está claro o no el proceso a través de esta evaluación. Y eso era todo, ¿no? Igual si ustedes se fijan, esta proposición yo tomé en la lección, ¿no? Aquí me ha faltado una, ¿no? Esa no hemos hecho. Hagámosla. ¿Qué decía? Si el valor de verdad de esta proposición, ¿qué dice que es el valor de verdad de esta proposición? ¿Cuál es el valor de verdad? Verdadero, dice no. Eso les dice, si el valor de verdad de esta proposición es verdadero. Yo digo, a ver, ¿cuál será pues, el conectivo que está enlazando estas dos proposiciones? Ha sido el i. Y me dice que esta proposición es verdadera. Entonces, ¿y cuándo esta proposición será verdadera? ¿En qué casos? ¿Cuándo un i es verdadero siempre? Y solo ocurre en un caso, ¿no? ¿Cuándo? Cuando las dos son verdaderas. Eso dice el axioma de la conjunción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces digo, a ver, este me dice que es verdadero. ¿De acuerdo? Para que esto sea verdadero, entonces, ¿qué debe haber pasado aquí? ¿Qué debe haber pasado? Analizo esta que está con la implicación y aquí me encontré yo con dos proposiciones. Con estas proposiciones me encontré, ¿no? Y claro, están conectados con la implicación. ¿Esto es verdadero cuándo? ¿Cuándo es verdadero? ¿En qué casos es verdadero? ¿Qué valor de P y negación P, ¿o no? ¿Perdón? No, estoy equivocado, profe. Disculpe. Pues aquí yo sé que esta proposición conectada con la implicación es verdadera. La pregunta fue, ¿cuándo esta proposición es verdadera siempre? Cuando es verdadero, verdadero.
Y cuando es falso, falso. Cuando es verdad, verdad, da verdad, ¿no es cierto? Cuando es falso, falso, también da verdad. Cuando es falso, ¿quién? ¿Verdad? También es verdad. Y cuando es falso, falso, también es verdad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué me dirá la otra proposición? Esta de acá. ¿Qué tengo ahí? Tengo la negación de una proposición. Y yo sé que la negación es verdadera. Por lo tanto, esta proposición ¿qué debió haber sido? Si la proposición era verdadera, ¿no es cierto? La negación de una proposición es verdadera. ¿Qué debió haber sido la proposición que está dentro aquí? Falso, pues. Para que la negación de falso me dé verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, esto es falso. ¿En qué situaciones es falso? Cuando ambas son falsas. Solo cuando las dos son falsas, ¿no es cierto? Solo ahí. Entonces, primera información. ¿Qué debió haber seleccionado aquí? Falso. Aquí resulta ser que tenía algunas posibilidades, pero se fue descartando con el dato de la primera. Entonces, no P o Q, ¿qué debió haber sido? Dice. Falso, ¿no es cierto? Entonces yo tengo aquí, ya no tengo 3 posibilidades, me quedan 2. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, falso. ¿De acuerdo? Ya. Para que sea falso, y sigo analizando aquí, ¿no? Tengo 2 proposiciones, no P y Q, enlazado con el O. Para que sea falso, ¿qué debió haber sido no P y Q? Está con el O, ¿no? Falso, falso. Falso, falso. Entonces, ¿sí? También pude haber dicho que es no P o Q, ¿no? Este es falso. ¿De acuerdo? ¿Y qué más me ha pedido? P. Y también puedo sacarle de aquí. Si la negación de P es falso, ¿qué ha sido P? ¿Qué necesariamente debió haber sido P para que su negación sea falsa? Verdadero. Verdad. Sí, recuerde el principio del tercero excluido. La proposición o es verdadera o es falsa. No es que puede ser verdadera y falsa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que correspondía hacer en el cuestionario. Creo que de todas maneras le voy a hacer para que ustedes miren que efectivamente hemos resuelto toda la prueba. Ya. Esto, en cambio, usted tenía que hacerlo como ejercicio de desarrollo. ¿De acuerdo? En este momento realmente no recuerdo el puntaje. Más tardecito acabo de enviarles de subirles los deberes, ¿no? Que están pendientes y esta prueba. Todo lo voy a hacer en el aula para que usted tenga conocimiento. Este ejercicio se refería a conjuntos y lo que yo necesitaba saber es la definición de unión y la definición de intersección. ¿De acuerdo? Para esto yo tenía que tabular, por eso yo decía que aquí usted debe realizar todos los procesos, ¿no es cierto? No solo las respuestas, ¿no? Porque uno nunca adivina, uno analiza y le toca hacer una que otra deducción, uno que otro proceso para poder contestar la pregunta. Por ejemplo, aquí, este conjunto tabulado, ¿cómo les quedó?
¿Qué tenían que haber hecho? Trabajar la condición. ¿Cuáles son los X de los reales que cumplen esta condición? Seguro usted aplicó la propiedad distributiva. Y se acordó que el producto de dos reales es 0 cuando este es 0 o cuando este es 0. ¿No es cierto? ¿Sí? Pero esta proposición es falsa, ¿no? Yo no voy a poder encontrar un X tal que su cuadrado sumado con 2 es igual a 0. Es decir, para eso tendría que pasar que X al cuadrado es igual a menos 2. Y todos los cuadrados son positivos. Esa era una manera de razonar, ¿sí? La otra manera, ¿cuál era? ¿Alguien razonó de manera diferente? ¿Alguien razonó de manera diferente? ¿Qué fue? ¿Sí? ¿No? Yo le estaba solo reemplazando con números, pero con el único que daba era con 0. Sí, ¿no? Miren que yo hice un ejercicio más elaborado, igual a este. Pues si usted no le relacionó de esta manera, pudo haber dicho, a ver, el un elemento sí es 0, pero ¿será que x cuadrado más 2 es igual a 0? ¿Sí? Ah, esta es una ecuación de grado 2. Voy a ver si tiene solución. Y para mirar si tiene solución, yo analizo su discriminante. ¿Me pueden decir a qué es igual el discriminante? ¿A qué es igual? ¿Qué número real genera? Sería 0 cuadrado, porque B no hay, menos 4 por 1 y por 2. ¿Sí o no? Sí. Ah, o sea que él es menos 8 y menos 8 es menor que 0. Entonces, esto no tiene solución. ¿Qué quiere decir? Que no tiene ceros reales, ¿cierto? Yo no voy a poder encontrar ningún X que genere ceros. No tiene soluciones reales. Esto es diferente de 0. ¿De acuerdo? Entonces, el único elemento que cumple con la condición ha sido ¿quién? 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si uno va más allá y recuerda, dice el coeficiente A que acompaña al X cuadrado es 1 y 1 es mayor que 0. ¿Qué garantiza ese teorema, ese resultado de la ecuación cuadrada? Que esta ecuación es mayor que 0 siempre para todo X que está en los reales. ¿De acuerdo? Entonces, ceros no va a tener. Por eso el único elemento es el 0. Sí. ¿Los X mayores iguales que 0 les va a poder tabular? No, no es cierto. Porque es un conjunto infinito, pero puedo graficarle. Y este tampoco le voy a poder tabular porque es un intervalo, es un conjunto infinito. No voy a poder nombrar a todos los elementos, no voy a poder hacer un inventario de todos. Sin embargo, puedo hacer uso de los diagramas de Venn para poder responder a las preguntas, ¿no es cierto? Entonces yo voy con la primera. Entonces, mucho que tenía que hacer, no, es un análisis chiquito, nomás tenía que hacer aquí. X mayor o igual que 0 dice A y C. Aquí tengo A y aquí tengo C, ¿sí? Entonces, mire, el 0. Está ubicado el 0. Y el otro es entre 0 y ¿quién? Y 5 es C, ¿no? Si está siguiendo, por favor, si se perdió, pues ahí me dice, porque yo no, mirándoles de pronto podría deducir algo, pero así es imposible. Pues aquí, en otro nivel, le toma al 0, perdón, no le toma al 0, pero al 5 sí. Entonces dice A intersección C. ¿Qué dicen? ¿Quién está en A intersección C? Recuerde que el A está formado solo por este puntito. Aquí está A.
En cambio, C es esto, todo esto. Todos los números que están entre 0 y 5. Aquí está C. Y en A intersección C, usted recuerda, son todos los X tales que están en A y al mismo tiempo están en C. La pregunta es, ¿existen elementos que están en A y en C al mismo tiempo o no? ¿Cuál sería el posible elemento común aquí? El único. El 0. El 0, ¿sí? El 0 está en A, pero está en C. No, mire, en C le han excluido. Entonces, ¿qué tenía que haber puesto aquí de resultado? No hay elementos en común. El 0 sí está en A, pero no está en C. Y para que esté en la intersección, yo requiero que esté en A y en C. ¿No es cierto? Ahora voy a unión B. Son los X tales que X está en A, o está en B, o está en los dos. Así se lee este. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos más arribita. Ya, ahí. ¿A quién voy a considerar ahora? El A, que ya sé que está formado por quién. ¿Solo por quién? Por el 0, ¿no? Aquí está mi A. Ya. Y mi B son los mayores iguales que 0. Entonces aquí sí le toma el 0. Y los mayores iguales que 0 están a mi derecha, es decir, están aquí. El A solo tiene este elemento, este, que es el 0. Y el B es toda esta región, ¿no? Son todos los mayores iguales que 0. Estaría en esta parte de la recta, ¿no? Aquí estaría. Ya. Están en A. Aquí dije mal, ¿no? No voy a hacer, me toca hacer otra vez la intersección B. Todavía no me toca hacer la unión. A ver, utilizo la misma definición, ¿no? Voy a hacer el B. ¿Ya? Con la misma explicación, ¿hay o no hay elementos comunes? ¿O también es el vacío? Es el 0, ¿no? Es el 0. El 0 está en A y también en B, ¿sí? Porque en B justo parte del 0 y le toma, le incluye. Por eso es el 0. ¿De acuerdo? Ya. Vamos al otro. ¿Qué dice en A unión B? ¿Me puede servir el mismo gráfico, no? ¿Qué dicen? ¿Qué pongo en A unión B? En A unión B pinto todos, ¿no? Porque, voy a poner aquí la definición, ¿no? En A unión B están todos los X, tales que X está en A, o X está en B, o X está en A y en B, ¿no es cierto? Entonces son todos. ¿Y qué son todos en A y en B? ¿Qué debía haber puesto aquí como respuesta? Acordándome que parto desde el 0, ¿no? El intervalo 0 más infinito. Esa era la respuesta. ¿De acuerdo? Sin mayor complicación. El ejercicio era bastante simple, ¿no? ¿Ya? Ahora, concluyan ustedes. ¿A qué será igual B unión C? Eso sí me hace falta... A ver... El micro, compañero. B es mayor o igual que 0 y 0,5, ¿no? Ya, ustedes ayúdenme con el B y el C porque no... A ver, veamos. ¿Qué era B? ¿No recuerda?
B era mayor o igual que 0. Entonces yo voy a ubicar aquí al 0. Mayor o igual que 0 está a la derecha, ¿no es cierto? Entonces aquí está la región de la recta en donde están los mayores o iguales que 0, ¿no es cierto? En cambio el C, ¿qué es? Es el intervalo de los reales que está entre 0 y 5. Voy a dibujar en un nivel diferente, ¿no? Para poder observar. De ahí no es que están por acá arriba, ¿no es cierto? En otro nivel, sino todos están en la recta. Lo de los niveles es para que usted pueda observar. ¿Qué le pasaba aquí? Si eran de 0 a 5, ¿cuál era la diferencia? Que el 0 no estaba incluido, ¿no es cierto? Y aquí, este era mi C y en cambio por aquí estaba mi B. Ya. Ahora sí, con el dibujito voy a responder a qué es igual B unión C, dice. ¿A qué es igual B unión C? Están en A, están en B, o están en C, o están en los dos. ¿Cuáles son los elementos que hacen parte de B unión C? La 5. ¿Perdón? La 5. No, son todos, ¿no? Son todos los que están en B y son todos los que están en C. Y si se repiten, solo los cojo una vez. Entonces, realmente es ¿de dónde a dónde? El intervalo 0 al más infinito. Sí. ¿Y por qué le habré cerrado al 0? Por la definición, ¿no? Está en B o en C. Aquí particularmente está en B. No importa que ya no esté en C. Como estuvo en B, ya está dentro del conjunto unión. ¿Sí? Y eso es lo que usted debió haber respondido en la prueba. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos ahora a proseguir con la clase, ¿no? Me pareció importante hacer la corrección. Esta no la voy a subir en el aula, ¿no? ¿Listo? Ya que nos hemos dado el espacio para resolverla. Vamos a empezar con las operaciones con conjuntos. Justo habíamos hecho la unión, miren. Lo había hecho con elementos. Lo había hecho con funcionamientos y habíamos hecho estas actividades, ¿no? Nos habíamos quedado en las propiedades de la unión y la intersección. Y estas propiedades sí tenemos que demostrarlas. Vamos a hacer lo que le reste a la clase, demostración de propiedades de la unión. Entonces, la primera, mire, intuitivamente, esto sí es verdad. Siempre ayúdense con un gráfico en el caso de que fuese posible, ¿no? Entonces, recuerde que para la unión tengo algunas posibilidades, ¿no? Puede ser que A y B estén representados por dos círculos entrelazados, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿en qué caso estaré hablando? Mire, y aquí estará A unión B.
cuando no son iguales, ¿no es cierto? Ya, entonces este sería el caso 1, este sería el caso 2, o puede ser que el 1 esté dentro del otro. ¿De acuerdo? Qué sé yo, que aquí esté A y aquí esté B. Entonces en la unión que están todos. Estos son los posibles casos hipotéticos que uno logra tener, ¿no? Pues dice que aquí A está contenida en A unión B. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Sí, no, ¿por qué? ¿Por qué será esto verdad? ¿Qué dice? Y se cumple en cualquiera de los 3 casos, ¿no? No solo en uno. En cualquiera de los 3 casos. ¿Lo avanzan a visualizar? ¿No avanzan a visualizar? ¿O en los gráficos no? Sí, no. Digamos que lo hago con elementos. Chicos, si es que no entienden, tienen que preguntar, ¿no es cierto? Para que luego en las pruebas, en los deberes o en lo que fuese, no estemos esperando que alguien termine. Como es lo que he podido observar, ¿no? Hay 3, 4 personas que hacen la actividad y luego una persona envía a unos, la otra a otros, y resulta ser que tengo grupos de chicos de 10, 15 o a lo mejor más que cometen el mismo error. Entonces, imagínense si nuestro aprendizaje y nuestro desempeño como estudiantes depende de algo más, es que algo está fallando por ahí, ¿no? Entonces vamos a suponer que no lo pudo ver en los grafiquitos, voy a hacerlo con elementos. Yo digo, hay veces es así, ¿no? A unión B. Solo que voy a llamarles como está en mi demostración, ¿no? Para que sirva. Doctora, es cuando está incluido estrictamente en ambos conjuntos, ¿no? No necesariamente. Porque mire, si yo digo aquí ponga A unión B, yo le di el A y el B. En A unión B, ¿quién estará? Todos los elementos. Estará 1, 2 y 3, porque en A unión B están todos los de A y también los de B. Y si se repiten, les pongo una sola vez, como es este caso. ¿De acuerdo? Y aquí es más, se cumple 2 condiciones. El conjunto A, ¿sí? ¿Está contenido en A unión B o no? ¿Sí o no? ¿Todos los elementos de A están en A unión B, sí o no? Sí. Bueno, ¿y se cumple este? ¿B está contenido en A unión B? ¿Sí o no? ¿Todos los elementos de B usted les encuentra en el conjunto A unión B, sí o no? ¿Sí o no? ¿Todo Sí, B está en doctora. A? Sí, cierto. Vamos a suponer que cojo otro conjunto. O sea, cuando uno de pronto no le es tan familiar esto. Y sobre todo, lamentablemente, no en todas las demostraciones uno puede ejemplificar, ¿sí? Pero al menos donde sea posible, sí, ¿no? Por eso es que yo me tomé el trabajo de hacer ejemplos de unión, intersección con elementos. Les hice tabular y luego les hice que unan, etc. Voy a hacer uno que no sea de subconjunto para que ustedes no vayan a pensar que solo ahí se cumple. Y en B, qué sé yo, voy a poner 3, 5, 7, por ejemplo. ¿Ya? Yo digo A unión B.
Entonces ahora está claro cómo armar A unión B, ¿no? Son los que están o en A o en B. Estos son los que están en A o en B. Y si se repiten, les considero una sola vez. ¿Quién más me falta? Solo me falta el 7 para completar el nuevo conjunto A unión B. Y en particular dice que se cumple que A está contenido en A unión B. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cuál es la definición aquí? ¿Qué tiene que pasar? Que todos los elementos de A, todos estén en A unión B. ¿Y están? Sí, mire, está el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces todos los de A están en A unión B, entonces A está contenido en A unión B. Y también yo puedo observar que B estará contenido en A unión B o no, o solo A nomás. ¿Qué dice? Si B está contenido en A unión B, entonces todos los elementos de B están en A unión B. Y miro, el 3 está, el 5 está, el 7 está. Entonces concluyo, todo B está en A unión B. ¿Se cumple o no se cumple también? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, usted tuviera un conjunto que se va a llamar B unión C, por ejemplo, ¿no es cierto? Y tenga un sinnúmero de elementos, no importa cuáles. ¿Qué puede concluir aquí? ¿Qué pasa con B y qué pasa con C? ¿Qué pasa con los conjuntos con los cuales usted realizó la operación unión? ¿Qué puede decir? ¿Que está contenido en dónde? Este de aquí quiere decir que inclusive pueden ser iguales, ¿no? Para la persona que preguntó. ¿Qué puede concluir? ¿O qué vimos en el ejemplo? Que cada uno de los conjuntos con los cuales se formó la unión, es decir, el B estará en la unión. El C también estará contenido en la unión. Por definición, todos los elementos que están en la unión están en B o están en C, pero forman a todos, no solo a algunitos. ¿De acuerdo? Espero que sí haya sido clara la explicación para luego recién ponernos a hacer la demostración. A ver, vamos a ver qué se les ocurre. Quiero demostrar que A está contenido en A unión B, ¿sí? Entonces, yo recuerdo, ¿qué significa que A esté contenido en A unión B? O sea, ¿cómo hago la traducción de esta proposición para a través de ella seguir haciendo deducciones y comprobar, ¿no? Porque como está todavía no sirve mucho, ¿no? Aplicando la definición de subconjunto, ¿qué significa decir que A está contenido en A unión B? Entonces yo digo aquí, sea X elemento de A. ¿Qué debo probar? Hemos hecho aquí un montón de ejemplos. ¿Qué debo probar? Que si X está en A. Entonces, ¿dónde debe estar por definición de subconjunto? En B. ¿En dónde debe estar? En la unión de A con B. Sí. Mire que nosotros hicimos ya algunos ejercicios de deducciones con lógica, no, es para eso fue hecho, ¿sí? Entonces, mire, ¿qué les dije yo las dos clases que han precedido a estas? Que ustedes primero a ver, subconjuntos, me acordaré que es subconjunto. Habla de unión, me acordaré que es unión. Es decir, debe tener claro los prerequisitos que le permitan hacer esta demostración. Entonces, A subconjunto de B.
Entonces voy y busco cuándo A era subconjunto de B. A unión B. ¿Cómo definía A unión B? Busquen este par de definiciones y cuéntenme cómo estaban dadas. ¿Aparecieron, no aparecieron o qué? ¿A qué era equivalente este? A decir que si X está en A, entonces tengo la garantía de que también estará en B. Esto quiere decir que A es subconjunto de B. Y claro, sea X de mi primer conjunto, ¿no? Y no se puede llamar A, B, C, D o como le ponga en la demostración. ¿De acuerdo? A unión B, hemos dicho recién, son todos los X tal que X está en A o está en B. O está en los dos. Ya, ¿por qué es eso de está en los dos? Porque a veces se repite, ¿no es cierto? Y cuando se repiten solo considero una sola vez. Ya me acordé. Pero aquí, como dice subconjunto, entonces yo hago referencia. Este es mi A de mi definición y este es como mi B de mi definición. Pues lo único que hago es relacionar, ¿de acuerdo? Entonces digo, o sea, lo que yo quiero demostrar es que si yo tomo un X que está en el primer conjunto, ¿sí? Con un razonamiento lógico, yo debo probar que también está en el segundo conjunto. ¿De acuerdo? Ya, entonces, tiene las dos definiciones. ¿Qué hago? ¿Cómo sigo la deducción? ¿Qué dicen? Por definición de unión se podría decir que X pertenece a A o X pertenece a B. Ya, yo quiero llegar a eso. Ya. Entonces miren que si se equivocan aquí no importa, ¿no es cierto? Esta es la proposición que quiero demostrar. Esta proposición está conectada con el conectivo de implicación, ¿sí? El proceso de demostración que estoy utilizando es un proceso deductivo. Ya, este proceso parte de la hipótesis, el antecedente y las premisas, y con deducciones lógicas yo voy a llegar a deducir ¿qué cosa? La tesis, ¿de acuerdo? Ya, cuando ustedes encuentren o hagan una revisión bibliográfica de la teoría de conjuntos, en muchos libros de análisis va a decir, esto se cumple, esto casi en ningún texto yo lo he visto demostrado. Dice, esto es trivial, ¿sí? ¿Qué quiere decir el término trivial? Esto es obvio, dice. ¿Por qué dirán eso? A ver. De la hipótesis quiero llegar a la tesis. Es decir, quiero llegar a determinar que un X que está en A, ¿sí? ¿Está en A mismo o puede estar también en B? ¿Por qué será? Pues yo deberé decir A. Si X está en A, entonces, ¿qué puedo concluir? Que X está en B. No todavía. Es la unión de A y B. Un poquito más de pronto. Entonces digo, a ver, yo ya me acordé que era su conjunto, me acuerdo que es unión. Digo, de pronto por aquí a lo mejor me harán falta las propiedades de la relación de inclusión, ¿no es cierto? Y una de las propiedades que cumple la relación de inclusión es la propiedad reflexiva que asegura que un conjunto es subconjunto de sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, ya, van cerca, pero ustedes no tienen que olvidar los detalles, ¿de acuerdo? En un proceso deductivo, sobre todo cuando uno lee una demostración, usted no puede evitar obviar los detalles, porque no es que de un paso salta al otro, ¿sí? Sin haber realizado un razonamiento previo antes.
De eso se trata el método deductivo, ¿no? Del uno voy al otro y voy al otro y voy al otro. Aquí, por ejemplo, como todo conjunto es subconjunto de sí mismo, si X está en A, ¿qué garantizo? Que X está en A mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si yo estuviese aquí justificando, hubiese dicho, porque la relación de inclusión cumple con la propiedad reflexiva, ¿no es cierto? Y un X que está en A, ¿sí? ¿Qué más puede deducir? Mire que las reglas de inferencia, las reglas de equivalencia que ejemplificamos sirven para esto, para que usted pueda sacar conclusiones. Esas reglas de equivalencia y esas reglas de inferencia son válidas en cualquier teoría matemática. A ver, ¿qué me dicen? Ya sé que está en A mismo, ¿no es cierto? Porque, ¿sí? Como antecedente tengo que la relación de inclusión cumple con la propiedad reflexiva. Pero como alguien dijo, yo quiero no solo mostrar que está en A, sino también debo decir que O también puede estar en B. Y al cumplirse esta doble condición, entonces X estará en A unión B. ¿Por qué podré decir esto? Por definición de unión. No, es que usted no puede utilizar la definición de la tesis, ¿no es cierto? Usted, a partir de la hipótesis, tiene que llegar a demostrar la tesis. Es el proceso que hicimos tanto en la demostración aplicando reglas de inferencia y en la de reglas de equivalencia también, ¿no es cierto? Por introducción a la disyunción. Muy bien, sí, simplemente por eso. Ya, aquí yo puedo poner lo que yo quiera, ¿no es cierto? Pero eso de lo que yo quiera va a depender de aquello que yo quiero demostrar. Muy bien. Entonces, miren, yo no me pasé tantos días buscando qué ejemplos, ¿sí? Les subiré a la página, qué ejemplos podrían hacer ustedes de tarea, haciendo no sé cuántos controles de lectura, ¿sí? Entonces, y cuando hicimos la clase de reglas de inferencia y de reglas de equivalencia, dijimos que tanto las unas como las otras y en conjunto las dos sirven para demostrar, sirven para sacar conclusiones. Entonces miren. ¿Y han aplicado o no han aplicado algunas veces esta proposición? En muchas, ¿no? Yo he tratado que en sus deberes o en los ejercicios que yo he propuesto aquí aparezca una de esas porque en las demostraciones, en esas que parecen tan obvias y uno no logra entender por qué, es eso, ¿no? Son las reglas de la lógica que me sirven para generar conclusiones. Entonces, ¿por qué he podido demostrar esto? Ya justifiqué primero porque A es subconjunto de sí mismo, ¿no es cierto? Y al ser subconjunto de sí mismo o de aquí a acá, bien pudo haber dicho su compañero, como bien lo dijo, yo pude haber utilizado la introducción ¿a quién? A la disyunción, ¿de acuerdo? Y por eso, sí, por eso en muchos de los textos, creo que en casi todos, sí, no he visto demostrados, dice, esto no se prueba, esto es trivial, acostumbran a decir, esto es obvio, ¿de acuerdo? Y sí es obvio, pero ¿por qué? Porque hay una regla, ¿sí? Lógica que me permite, ¿sí? Emitir esta conclusión. ¿Y cuál ha sido? La introducción de la disyunción. ¿Está claro?
¿Lograron entender o no? Y también aquí vamos a suponer que yo en un control de lectura, por ejemplo, o en un foro, yo digo, ahora yo quiero demostrar que B está contenido en A unión B. ¿Sí? ¿Qué procedimiento utilizarán? Y miren que en el ejemplo ya les demostré, ¿no? Que A y B están contenidos en la unión. Y si aquí dijera B y C están contenidos en la unión, o cualquier conjunto. ¿Qué dicen? ¿El razonamiento será igual o no será igual? Sí, porque yo solo les puedo cambiar, mire. Entonces, en lugar de esto, yo puedo decir, chicos, ¿saben qué? Yo quiero que demuestre que M es subconjunto de M unión N. Y aquí yo me puedo seguir inventando cualquier cosa, ¿no es cierto? ¿Ya? Y les digo, demuestren. ¿Tendrán una base lógica para demostrar o no? Sí, miren, ¿cuál es la base lógica esta? Porque nadie dice que solo A y B. Yo puedo poner las letras que yo quiera. Y el proceso, ¿sí? El proceso lógico, el proceso deductivo, ¿se basará en las mismas reglas? La respuesta es sí. ¿De acuerdo? Entonces hay que estar súper atentos. Si ustedes se fijaron en la prueba, yo generalmente tomo los ejercicios que están en el deber, ¿no es cierto? Tomo aquellas que ubico en las lecciones y les trato de dar otro contexto, ¿de acuerdo? Pero en definitiva estamos utilizando lo mismo y lo mismo. No es que la profe por ahí buscó un ejercicio rebuscado y por eso nadie pudo hacerlo. Pero recuerden, estamos... si usted revisa el aula o algún día leyó, el objetivo de esta asignatura es desarrollar el pensamiento abstracto, ¿no? ¿Sí? Y recién vamos con uno, recién estoy yo demostrando directamente de la hipótesis con argumentos lógicos, demuestro la tesis. Método directo. No todos los métodos de demostración lamentablemente son directos, ¿no? ¿Sí? En el transcurso de este curso vamos a ir ejemplificando cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, no hay un curso que les diga, van a aprender a hacer demostraciones, porque no es verdad. El tema de las demostraciones usted lo va a ir reforzando durante toda la carrera. Hay teoremas, ¿sí? Tan simples como estos, y me imagino que en este tiempo usted también se habrá encontrado con unos que el grado de dificultad es un poquito más elevado, más elevado, más elevado. Entonces, la lógica y la teoría de la lógica y la teoría de los conjuntos son dos ramas que nos van introduciendo en esto que son las demostraciones. Y yo les escribí aquí, ¿no? Claro que cuando uno lo lee, sí, de pronto no lo entiende. Entonces, es por eso que estamos aquí, ¿no es cierto? Para la clase. Y aquí dice, ¿no? ¿Lo leen o hace falta que borre, chicos? ¿Lo leen? ¿No? Entonces borremos. Respondan. Parece que estoy haciendo aquí un monólogo solita aquí. Dice, mire, recordemos que para probar una inclusión entre conjuntos se debe tomar un elemento arbitrario del primer conjunto y probar que dicho elemento también está en el segundo conjunto. ¿De acuerdo? Es decir, en la demostración usted va contando. ¿De acuerdo? Ya. Y dice, si X está en A, entonces se puede afirmar que X está en A o X está en B. Lo anterior es la definición de A unión B, por lo que se puede afirmar que entonces X está en A unión B.
Y como usted encontró un X que está en A y por un razonamiento lógico mostró que está también en la unión, entonces ha logrado demostrar que A está contenido en A unión B. ¿De acuerdo? ¿Sí? El problema aquí es que cuando usted lee, se va a encontrar que, por ejemplo, ¿y por qué cosa dirá que está en A? Pero si solo está en A, ¿y cómo es que puedo concluir que está en B, no? Pues como se supone que usted... No sé por qué no puedo rayar. Parece que ya. Ahora ya sabe por qué, ¿no? Porque aplicó una regla lógica. ¿De acuerdo? ¿Está clara la demostración para poder pasar a la segunda? ¿Sí o no? Chicos. Sí, doctor. Ya. Respondan. Da la impresión de que no están. Vamos. Seguimos con las propiedades de la unión, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué voy a demostrar? Mire, yo aquí en la clase voy a demostrar algunas. En su tarea, en su foro, les va a tocar demostrar otras. ¿De acuerdo? A ver, no. No. Igual, ¿no? Recomendaciones. Mire, ¿qué conocimientos previos nomás tendré yo que utilizar aquí? Y usted mismo respóndame, ¿qué conocimientos previos? Vaya enlistando, vaya haciendo un grupo y cuénteme cuál. ¿Ya tienen? ¿Cuál? ¿Qué deben recordar? ¿Qué deben recordar? La definición de intersección. La definición de intersección, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner aquí eso. Entonces su compañero observa y está bien. Dice, ya habla de intersección, entonces yo debo tener claro. Entonces X está en A y X está en B. Ustedes recordarán que yo en las notitas había puesto un apartado que decía observaciones. ¿Y qué significaba entonces operativamente decir que X está en A intersección B? ¿Qué significaba? Que X está en A y X está en B. Eso significa operativamente, ¿de acuerdo? Digo yo operativamente en el sentido de que voy a poder hacer uso de esta propiedad, ¿sí? Cuando yo demuestre cosas. ¿Y la otra cuál sería? La definición de inclusión. Ya, para que no se me choque con este A, yo voy a utilizar otra letra, pues, ¿no? Entonces yo voy a decir, a ver, ¿cuándo B estará contenida en A? ¿Cuándo? Entonces, esto es equivalente a decir, ¿qué cosa? Cuando X está incluida entre A y B. Y si X está en B, entonces, ¿dónde también le voy a encontrar? En A. En A. ¿No es cierto? Ya. Entonces, muchas veces yo quiero demostrar algo y no sé todo lo que tengo. A ver, traten de hacerle la primera parte. Yo conecto mi máquina. ¿Qué debería demostrar aquí? Por demostrar. ¿Cierto? Y aquí voy a poner sea X elemento de A intersección B. ¿No es cierto? Ya. Eso sé por hipótesis, ¿no? Entonces, es lo mismo a demostrar que si X está en A intersección B, ¿en dónde está?
Recién voy a traducir aquello que operativamente me sirve para seguir sacando conclusiones. ¿Qué significa que X está en A intersección B? X está en A intersección B y aplico. Lo que pasa es que yo cometí un error aquí, nadie me dijo, ¿no? Estamos hablando de intersección y yo puse unión, ¿no? Aquí es A intersección. Y aquí es A intersección B. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir que X esté en A intersección B? Siga con la conclusión. Decir que X está en ¿dónde? En A. Y que X está en ¿dónde? En B. ¿De acuerdo? Esto quiero yo demostrar. Bueno, no es verdad que quiero demostrar. Todavía no. Recién esto quiero demostrar. Ya. Tengo un conjunto, subconjunto de otro. Les quiero mostrar que si está en el primer conjunto, con toda seguridad también le voy a poder encontrar en el segundo conjunto. Es decir, hice operativo la definición de subconjunto. ¿De acuerdo? Ya, entonces, le traduje. Si es subconjunto, entonces, si tomo un X de la intersección, seguro está también en el conjunto A. Eso quiero demostrar. Ahora, debemos tener claro. Tengo una proposición otra vez enlazada con la implicación, ¿no es cierto? Profe, se le fue el video. Mil disculpas, se me apagó la máquina. ¿Siguen ahí? Sí, profe. Muchas gracias. Perdón, se me apagó la máquina, no me di cuenta. Una proposición enlazada con la implicación. Entonces, Profe, disculpe, ¿está compartiendo su pantalla? sí, no se ve. No, No, profe. Ah, entonces algo pasó. Regálame un segundo entonces. ¿Están mirando ahora o no? No, profe. No sé nada. Regáleme un segundo, por favor. Debió haber sido por lo que se desconectó. Ahora.
No. ¿No observa? Ahora sí. Sí, profe, ya se- Ya, gracias. Debe haber sido por lo que se desconectó. Ya. A ver, ahora sí. Quería mostrar esto. Por lo tanto, esta es mi hipótesis, antecedente, premisa, y a partir de la hipótesis voy a llegar a la tesis. ¿No es cierto? ¿Qué quiero decir? Con eso que usted no va a hacer uso de la tesis. Usted va a utilizar la hipótesis y todo lo que se pueda deducir de la hipótesis, y con esas proposiciones va a llegar a decir que, por ejemplo, X está en A. Entonces, por hipótesis, ¿qué conoce? Que X está en A intersección B, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner sea X elemento de A intersección B. Entonces, ¿qué puede concluir? Por definición de intersección. Entonces, X está en A y X está en B. Si yo le pido que justifique, esto va a ser ¿por qué? Por definición de A intersección B. Por esto puedo decir, ¿sí? He obtenido la primera proposición, la cual he deducido de la hipótesis, ¿no es cierto? ¿A dónde quiero llegar? A que X está en A, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Estaba en A y en B, entonces, particularmente, ¿no es cierto? X está en A. Chicos, ¿por qué podré decir esto? Eliminación de la conjunción. Ah, ¿no es cierto? Entonces, esos razonamientos, esas conclusiones que ya las tengo como referencia, que son verdades, ¿sí? Esas son las que usted tiene que ir aplicando acá. Hay ocasiones en las que ni idea de por qué será, es porque de pronto no se han estudiado esas reglas, ¿no? Y usted ya lo dijo, eliminación de quién. De la conjunción. Y en los textos le dicen que esta parte es trivial, le dice. Ya sabe por qué, ¿no es cierto? Porque hay una regla lógica que define esto. ¿Ya? Entonces, particularmente X está en A. Entonces, puedo decir que por lo tanto, si usted quiere ir contando, ¿no? Por lo tanto, ¿qué concluye? Partió de un X que está en A intersección B, y haciendo un razonamiento lógico llegó a decir que ese mismo X está en A. Entonces, ¿qué concluye? ¿Y por qué? Y A es un conjunto de A intersección. Mire, aplique definición de subconjunto. Entonces, ¿qué pasa? Por lo tanto, X es elemento o no. A intersección B. Estoy aquí estoy, mire. ¿Qué puedo concluir? Esta proposición es equivalente lógicamente ¿a quién? ¿Mm? Lo voy a escribir, ¿no? Por lo tanto, ¿qué se tiene? Esto tiene, mire, que X, usted logró mostrar esto. ¿Qué es lo que usted quería? ¿Sí? Pero esto es equivalente lógicamente ¿a quién? A intersección B, subconjunto de A. Ah, esta es la definición de subconjunto. Entonces,
Por eso es que usted logró mostrar que A intersección B es subconjunto de B. ¿No es cierto? Y no de B, perdón. ¿De quién debió haber dicho? Ya, pero también está viendo ese De de B. A. Ah, sí, de A. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Voy a quitar la información y claro, esto lo va a ir contando acá, ¿no? Nos vamos a quedar ahí. Y vamos contando, ¿no? Si X está en A intersección B, entonces X está en A y X está en B. ¿Por qué? Por definición de intersección. ¿Sí? Particularmente X está en A. Ya vimos por qué. Por la eliminación de la conjunción, ¿no es cierto? Entonces se ha demostrado que si X está en A intersección B, entonces está en A. Es decir, A intersección B es subconjunto de A. ¿Por qué? Por la definición de subconjunto. ¿Y hemos o no hemos demostrado lo que queremos? ¿Sí? Con esto, ¿qué les quiero decir, chicos? Vayan repasando todas las notitas de clase. No se olviden de las reglas de inferencia, no se olviden de las reglas de equivalencia, ¿sí? Vayan repasando cada una de estas definiciones, ¿sí? Cada una de las propiedades de las relaciones entre conjuntos, cada una de las definiciones de estas operaciones que yo puedo hacer entre conjuntos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo claro esos conocimientos previos, ¿sí? Voy a ser capaz de realizar deducciones lógicas, de realizar deducciones verdaderas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Como yo les digo, empezamos utilizando la teoría de la lógica y la teoría de conjuntos para introducirnos en este campo de las demostraciones, porque resultan en muchos de los casos súper evidentes y bastante simples para que uno las pueda entender. ¿De acuerdo? ¿Sí? Igual que ustedes, yo fui estudiante de matemática y así empezó esto, ¿no? No es que nosotros tuvimos un curso de demostraciones. Eso no es verdad, eso no existe. Uno va en el desarrollar las diferentes teorías de la matemática es donde va aprendiendo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Espero al menos estas dos demostraciones que hemos hecho estén claras, chicos. Les agradezco mucho y nos vemos la siguiente clase. Espero, chicos, el día de hoy subirles ya todas sus notas, ¿no? Y máximo hasta el miércoles voy a compartirles, no sé si mi registro. ¿Cómo es que ustedes hacen la revisión? Porque puede ser de que tienen algún problema y no podemos compartir. ¿Están de acuerdo de esa manera o cómo? Ahí. Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Sí. Ya, yo les preguntaba, les decía que espero yo al menos el tema de álgebra culminarlo hoy, sí, como sea, sí, enviaré todas las notas de las actividades que hemos realizado hasta el momento. Y máximo hasta el día miércoles, ¿no es cierto? Yo tendré ya hecho los promedios entre foros y controles de lectura, deberes, lección y prueba,
que son básicamente los que hemos declarado en el sílabo, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo les preguntaba que si tienen algún problema en que yo comparto con su compañero, que en este caso es Adolfo, yo suelo mandar el registro de calificaciones en PDF a su compañero. Y él a su vez comparte con ustedes y ahí cada uno pues revisa las calificaciones que correspondan a cada persona. Les preguntaba si ustedes tienen inconveniente con esto.